Fiscal General anuncia que el Ministerio Público no actuará de oficio contra funcionarios que desobedezcan orden de la Corte de Constitucionalidad de permitir el ingreso del comisionado contra la impunidad. La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala fija plazo de 48 horas al secretario general de las Naciones Unidas para presentar nombres de candidatos para dirigir la CICIG. Ministro de Gobernación Enrique Degenhardt desafía a la Corte de Constitucionalidad al asegurar que no permitirá el ingreso a Guatemala de Iván Velázquez. Asociación de Estudiantes Universitarios de Quetzaltenango es otra de las organizaciones que se suman a convocatoria de paro nacional para el próximo jueves en rechazo a política de confrontación del gobierno con la CICIG. A nivel internacional, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro hace transmisión por redes sociales desde un hospital y se muestra visiblemente disminuido y emocionado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este lunes 17 de septiembre de 2018. Gracias por estar en nuestra sintonía y en una hora le pondremos al tanto de lo más relevante que ha ocurrido en nuestro país, pero también en el mundo. Y precisamente vamos a iniciar dando seguimiento a las últimas declaraciones que se han generado por diferentes instituciones y encargados de instituciones respecto a esa confrontación que mantiene el gobierno de Guatemala respecto al mandato y al comisionado Iván Velázquez, comisionado de precisamente la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. La última en pronunciarse al respecto de este tema es la fiscal general. Nuestra compañera Carolina Leverón se encuentra precisamente dándole cobertura a esta conferencia de prensa que fue dada en horas de la tarde y nos tiene a continuación el resumen de cuál es la postura de la fiscal y cuáles son las medidas a tomar. Carolina, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, William. La declaración de parte de la fiscal general María Consuela Porras se da en un hotel capitalino tras sostener una reunión con distintos fiscales de las diferentes fiscalías del Ministerio Público, en la que fue consultada ya lo que han mencionado algunos sectores como un desafío y la postura firme del gobierno de Jimmy Morales de no permitir el ingreso al país del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. La fiscal aseguró que el Ministerio Público estaría actuando después de que la Corte de Constitucionalidad, quien ha emitido esta orden, certifique lo conducente. De lo contrario, el Ministerio Público no puede investigar algún posible acto de desobediencia de parte de las autoridades del Ejecutivo. Escuchemos las declaraciones de la fiscal. Es a la Corte a quien le corresponde por mandato de ley establecer si hay o no cumplimiento de su resolución, y sobre esa base es potestad igualmente por la competencia que le confiere la ley de la materia establecer si se certifica lo conducente o no en contra de aquellas personas o instituciones que no cumplan con lo ordenado por esta Corte. En este sentido, es por eso que el Ministerio Público, siempre respetuoso del Estado de Derecho y de las leyes, va a esperar que se certifique por parte de la Corte de Constitucionalidad como el ente competente para resolver en esta forma, para iniciar la investigación correspondiente. Y en esta conferencia de prensa también se le aprovechó para preguntar a la fiscal general respecto a las dudas que han existido de parte de algunos sectores sobre que persista la continuidad de la lucha contra la corrupción en el país sin la CICIG y descabezando a esta entidad como lo es con solicitar el retiro de Iván Velázquez de frente de esta comisión. También se le cuestionó respecto a lo que algunos grupos han señalado como cierta pasividad en la cabeza del Ministerio Público, y en un tono bastante molesto la fiscal se respondió. Es decir, que en ningún momento
La fiscal general ha tenido actitud de pasividad, como usted lo manifiesta, sino por el contrario. He sido persona que estoy trabajando verdaderamente de 8 a 12 de la noche. Esto no puede considerarse pasividad frente a una funcionaria tan responsable, y perdóneme que se lo diga yo, pero lo que estamos haciendo es construir un ministerio público capaz y responsable que le dé respuesta al pueblo de Guatemala, porque el Ministerio Público tiene la obligación de responderle al pueblo de Guatemala como una institución eficiente, y que todas y cada una de las investigaciones que realicemos las hagamos verdaderamente con compromiso, con responsabilidad y con profesionalismo joven. Las declaraciones de la fiscal general María Consuelo Porras durante una conferencia de prensa en la que prácticamente aseguró que el Ministerio Público no actuará hasta que la Corte de Constitucionalidad certifique lo conducente si existe alguna desobediencia de parte de funcionarios del Ejecutivo. También el fiscal de la Fiscalía de la FESI también se pronunció asegurando que el no permitir el ingreso al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, al país se considera como un obstáculo a el trabajo de la lucha contra la corrupción que realiza la CICIG en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Este es mi reporte, William, regreso contigo. Gracias, Carolina, y precisamente estamos observando las imágenes también que se están generando a esta hora de una conferencia de prensa que se estaría llevando de nuevo en la Corte de Constitucionalidad. En este caso, el tema no tiene que ver precisamente con esa resolución que se dio a conocer el día de ayer, tiene que ver específicamente con el dictamen de la ley electoral y de los partidos políticos. La Corte de Constitucionalidad ha convocado a conferencia de prensa, esta aún no ha iniciado y la estaremos transmitiendo cuando inicie precisamente a lo largo de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Mientras tanto, vamos a ponerles en contexto de lo que ha ocurrido respecto a esa confrontación entre el gobierno y la CICIG. Al mediodía, en conferencia de prensa, la canciller Sandra Jovel señaló que fue remitida una nota diplomática al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que en 48 horas proceda a enviar propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG. Además, la canciller confirmó que el gobierno del presidente Morales se encuentra en negociaciones referidas al artículo 12 del Acuerdo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que, en armonía de las partes, se les permita el ingreso a un nuevo comisionado o comisionada. En referencia a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas al diálogo emprendido sobre el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Gobierno de Guatemala informa lo siguiente. Primero, que el presidente de la República, como jefe de Estado, es el responsable de la conducción de la política exterior y de las relaciones internacionales. Por ello, me he instruido remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG. Por ello, en atención a la instrucción del presidente de la República, he remitido nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le comina al envío de las propuestas de una nueva comisionada o comisionado. Él o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas, principios del derecho internacional. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas, solicita al secretario general a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado o comisionada en los términos y los plazos que se le han solicitado. El Gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que en armonía entre las partes se permita el ingreso de una nueva comisionada o comisionado.
Y también en esta conferencia de prensa estuvo presente el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado. Dio a conocer que se permitirá el ingreso de la comisionada o comisionado designado para dirigir CICIG, pero en armonía con lo que establece el acuerdo en el convenio entre Guatemala y Naciones Unidas. Con relación a para lo cual fueron convocados, me permito manifestar que al gobierno de Guatemala no le causa ningún conflicto la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en virtud de que la misma, en su parte considerativa, específicamente en el numeral romano cuarto, y en su parte resolutiva, igual numeral cuarto, ordena al presidente de la República agotar la vía diplomática con la Organización de Naciones Unidas, ya que tal y como se establece en la misma resolución, él es el responsable de dirigir la política exterior del Estado. Siendo a partir de esto y agotada tal vía, y en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, se permitirá el ingreso de la comisionada o el comisionado designado para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto de acuerdo a lo que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 4207-2018. Gracias. Yo no puedo hacer relación a lo que podemos suponer en cuanto a lo que refiere una resolución. Si ustedes han tenido a la vista la resolución que nos ha sido notificada, establece claramente qué es lo que se le ordena al presidente y sobre cuáles son los extremos sobre los cuales se tiene que dar cumplimiento. En ningún momento refiere permitir el ingreso del comisionado. Si la magistrada emitió una opinión distinta a lo que se resolvió por parte del Pleno de la Corte de Constitucionalidad, pues ella asumirá la responsabilidad de la misma. Como abogado, yo me limito a dar interpretación a lo que la resolución refiere. Si la resolución que yo he leído es distinta a la cual ustedes han tenido a la vista, en donde se refiere el nombre o se ordena el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez, pues, pero la que yo tengo a la vista refiere y ordena al presidente dos situaciones. La primera es agotar la vía diplomática a efecto de que en armonía con la Organización de Naciones Unidas se pueda designar a una comisionada o a un comisionado. Y el ministro de Gobernación también estuvo presente en esta conferencia de prensa. Enrique Degenhardt dio su postura respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, afirmando que continúa negándosele el ingreso a Guatemala al comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez. El Ministerio de Gobernación, a través de sus instituciones, le manifiesta al pueblo de Guatemala que se encuentra en apresto para el cumplimiento de lo resuelto el día de ayer por la Corte de Constitucionalidad. Creo que es importante hacer ahí la salvedad que el Ministerio de Gobernación permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa, luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velázquez Gómez no ingresará a territorio nacional.
Y al respecto de estas declaraciones hay opiniones encontradas. El ex vicepresidente Eduardo Stein afirmó que cuando formaba parte del binomio presidencial impulsó la creación de la CICIG, firmando el acuerdo con la Secretaría General de Naciones Unidas. Se pronunció respecto de las decisiones que ha tomado el presidente Morales y de esa decisión de no permitirle la entrada al comisionado Iván Velázquez, afirmando que están en desacato y esto de inmediato tendría que pasar al Ministerio Público. La Corte Constitucional anoche emitió un fallo que nos devuelve a un orden institucional necesario, en la búsqueda sobre todo de vías de entendimiento para cómo combatir eficazmente la corrupción y la impunidad, no solo en el país, también en otros países de la región, y dejar de tratar de resolver las discrepancias de tipo, digamos, personal, específico, como que estas fueran las únicas que importan. Me sorprende que el ministro de Gobernación, si es que eso fue lo que dijo, esté en abierto desacato a la instrucción del fallo de la Corte Constitucional, lo cual lleva el tema inmediatamente al Ministerio Público. Y para el colectivo Justicia Ya, es preocupante que el gobierno no acate las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, ya que como país se debe practicar la unión en estos momentos y por ello también se unirán a la marcha en contra de la corrupción convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios para el jueves 20 de septiembre. Escuchemos. Y es que el comisionado de la CICIG puede entrar en cualquier momento y el comisionado ahora mismo es Iván Velázquez, ratificado por la misma ONU el 5 de septiembre. Por lo tanto, es completamente inaceptable que el gobierno asuma esta postura, que es una postura desafiante, es una postura que claramente desobedecería las órdenes de la CC y por lo tanto estaríamos viendo en esa desobediencia un rompimiento constitucional. La Corte tiene la potestad de destituir directamente al ministro Denhardt, a la canciller Jovel y al PGN Donado por estas acciones, ¿verdad? Y en el caso del presidente es otro proceso, porque ahí sí tendría que haber un antejuicio, pero este rompimiento constitucional debería de significar la destitución inmediata de estos ministros. Conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad respecto al dictamen de la ley electoral y de partidos políticos. Escuchamos a continuación. La discusión de parte del Pleno de Magistrados en relación a la referida reforma. Para el efecto, el señor secretario general, licenciado Martín Ramón Guzmán Hernández, abordará aspectos relativos a el sentido de la resolución que ahora se comparte. Muchas gracias, buenas noches. El dictamen que emite la Corte lo hace sobre la totalidad de artículos que integran las iniciativas 5059 y 5158-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Para no ser muy extenso, le daré lectura en primera orden a los artículos, bien sea que en su totalidad o en algunos de sus segmentos obtuvieron dictamen favorable respecto de la iniciativa de ley que fue presentada oportunamente en el Congreso de la República. De acuerdo con lo que consideró la Corte en su dictamen que emite en esta fecha, lo obtienen favorable el artículo 2 del proyecto, el artículo 3 del proyecto, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 9 del proyecto, el artículo 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17,
18, 27, 28, 32, 33 del proyecto, 34, 35, 36 y 37. Obtuvieron dictamen desfavorable por parte de la Corte de Constitucionalidad el artículo 1, segmentos del artículo 3, del artículo 5, del artículo 6, del artículo 7, del artículo 10, del artículo 12, del artículo 15, del artículo 16, del artículo 20, del artículo 21, el artículo 26 del proyecto, el artículo 27, el artículo 29, también del artículo 19, del artículo 22, del artículo 24, del artículo 25, del artículo 23, de los artículos 28, 30, 31, 35 y 38 y 39 del proyecto. El proyecto se integró con 39 artículos y en esa forma fue segmentando la Corte de Constitucionalidad su dictamen para llegar a establecer cuáles obtienen dictamen favorable y cuáles otros dictamen desfavorable, bien sea en la totalidad del precepto o en algunos de sus segmentos. El señor vocero dará lectura o hará algún resumen de los aspectos más relevantes que integraron las consideraciones o las estimaciones que el tribunal expresa en el documento para arribar a esos resultados de dictamen favorable o dictamen desfavorable. Muchas gracias, señor secretario general. Haré un resumen sucinto del dictamen que oportunamente se les compartirá al concluir esta conferencia de prensa. Así que daré lectura por cada uno de los componentes que se consignan en la pretendida reforma. Primero, en relación a la democratización de los partidos políticos. El aumento del valor del voto no está justificado, por lo que contraviene las reglas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se declara desfavorable. Los gastos para actividades en el extranjero deben ser debidamente establecidos, por lo que no se pueden confundir con los gastos locales, como lo propone el Congreso de la República en la referida reforma. Permitir el uso de saldos de financiamiento público implicaría incumplir con el destino previsto para ese financiamiento, declarándose desfavorable la pretendida reforma. La responsabilidad administrativa del secretario general de las organizaciones políticas en el manejo de fondos debe mantenerse, por lo que la Corte declaró que resulta favorable la propuesta del Congreso de la República. Los partidos deben conservar sus registros contables de forma indefinida. Igualmente, la sanción de cancelación del partido debe conservarse. Resulta favorable instituir el voto secreto en las asambleas de los partidos, tal y como lo contempla la reforma pretendida. También resulta favorable la incompatibilidad entre el secretario general y candidato presidencial que establece la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Segundo componente, del Tribunal Supremo Electoral. Para la Corte resulta contrario a la Constitución establecer cualquier tipo de licenciatura para ser miembro del Tribunal Supremo Electoral por ejercer jurisdicción electoral, por lo que el Tribunal Constitucional declara desfavorable la referida disposición. Facultar al Tribunal Supremo Electoral para definir subdistritos electorales y la intención de crear subdistritos electorales es contrario al artículo constitucional, porque solo por reforma constitucional se puede modificar la forma de efectuar la creación de circuitos electorales. Facilitar el acceso al RENAP y al registro de ciudadanos en una misma sede garantiza
a los nuevos ciudadanos incorporarse al padrón electoral, estableciendo por convenios interinstitucionales y reglamentos las condiciones para lograrlo. Se emitió como consecuencia dictamen favorable. Sobre la elección de diputados distritales, alcaldes y corporaciones municipales. No obstante que la propuesta de incorporar el voto directo o voto preferente al sistema electoral resulta conforme con la Constitución, la fórmula o regla de decisión para elegir diputados distritales propuesta por el Congreso resultó ser desigual, por otorgar mayor valor al voto por lista por sobre el voto directo, además de no preverse otras reformas respecto de la aplicación compleja de esa fórmula. De igual manera, la Corte estima que no encuentra justificación constitucional la realización de una segunda vuelta para elección de alcaldes y síndicos, por no estar previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tampoco encuentra justificación constitucional que la sustitución temporal o definitiva del alcalde la realice el síndico y no el concejal, como se encuentra actualmente legislado, y esto afectaría el equilibrio de funciones a lo interno del gobierno municipal. Por último, del proceso electoral. Respecto a facultar al Tribunal Supremo Electoral para ejercer control y fiscalización financiera de personas particulares que realicen campaña cívico-política, la Corte determinó que podría resultar contraria a la Constitución, pues el control de este tipo de actividades de divulgación cívicas o políticas fuera del ámbito electoral podría conllevar limitación a la libre expresión del pensamiento de esas personas, salvo que ésta conlleva propaganda electoral a favor de alguna organización política o candidato, o en contra, cuando el financiamiento provenga de partido político, aspectos que ya están regulados en la ley electoral. Como indiqué al inicio, se les compartirá inmediatamente, al terminar esta conferencia de prensa, el dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad. El dictamen está siendo notificado en estos momentos al Congreso de la República y cualquier persona que quisiera tener una copia del mismo se le podrá otorgar. Por último, quiero dejarlos en el uso de la palabra para formular cualquier interrogante. Perdón, en el caso habría un amparo que se refería específicamente a la unidad de medios de comunicación creada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay algún fallo en torno a este tema que se haya tocado en esta reforma? Me parece que usted se refiere a una serie de acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas. Estas aún no han sido resueltas. Al momento en que la Corte emita un fallo al respecto, se les comunicará. Estamos escuchando la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad. El vocero de la Corte de Constitucionalidad y también el secretario de la Alta Corte están dando a conocer el dictamen final sobre la ley electoral y de partidos políticos tras la consulta que realizó precisamente el organismo legislativo en la propuesta de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tal y como lo anunció el vocero y también el secretario de la Corte de Constitucionalidad. Se realizaron algunas reformas y se hicieron algunas acotaciones a los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 22, 24, 25, 23, 28, 30, 31, 35, 38 y 39, que fueron propuestos precisamente en esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa comercial. En instantes regresaremos para continuar informándole en esta emisión de Noticiero Guatevisión. 18 horas con 30 minutos para la presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios. La negativa del ingreso al país del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, es solamente por el temor de ser investigados. Por ello, afirma la representante de los estudiantes sancarlistas, Lenina García,
Convocan a una marcha para el 20 de septiembre, este jueves, precisamente a partir de las 8 de la mañana, una manifestación que saldrá desde el campus central de la Universidad de San Carlos y recorrerá distintas calles y avenidas hasta llegar precisamente al centro histórico. Escuchemos. Y es que el comisionado de la CICIG puede entrar en cualquier momento y el comisionado ahora mismo es Iván Velázquez, ratificado por la misma ONU el 5 de septiembre. Por lo tanto, es completamente inaceptable que el gobierno asuma esta postura, que es una postura desafiante, es una postura que Consideramos que el trabajo que ha realizado la Comisión Internacional contra la Impunidad ha sido muy importante y en especial el comisionado Iván Velázquez por los diferentes casos que se han logrado llevar y que se enfrenten a la justicia funcionarios públicos que han utilizado el Estado para corromper las arcas del Estado. Entonces consideramos que es muy importante su papel y que es lamentable que a raíz de todo esto que se esté sucediendo, la discusión ahorita sea muy polarizada, ¿verdad? Y no se esté pensando realmente en el futuro de Guatemala. Creemos que la CICIG debe de continuar. Lo ideal sería con el comisionado Iván Velázquez, pero también que la población pueda defender el papel que la CICIG ha tenido en el país. Bueno, lo que se está interpretando con esas palabras es de que no quieren que sean ellos investigados por los posibles delitos que han cometido. Entonces no quieren que la justicia avance. Eso es lo que se puede entender entre líneas al momento de que escuchamos estas declaraciones, que no quieren que regrese el comisionado Iván Velázquez. Y tras la conferencia de prensa de la canciller Sandra Jovel, conjuntamente con el ministro de Gobernación y el Procurador General de la Nación, precisamente un analista ve como una posible desobediencia del Estado la decisión de continuar prohibiendo el ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velázquez. El politólogo Gregorio Saavedra con preocupación ve la interpretación que le hace el gobierno de Guatemala hacia la Organización de Naciones Unidas al buscar desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. Vemos un discurso preocupante de parte del gobierno, sobre todo porque la resolución de la Corte de Constitucionalidad hecha pública el día de ayer es contundente en expresar, otorgar un amparo provisional en el sentido de ilustrar que el mandato de la Comisión es una ley vigente, es un pacto internacional que debe cumplirse. Además, el politólogo señaló que ve con una actitud preponderante la acción tomada por el gobierno de Jimmy Morales, donde le dan plazo de 48 horas a la ONU para que el gobierno guatemalteco pueda contar con una propuesta de candidatos a sustituir al actual comisionado Iván Velázquez, a quien el mandatario Jimmy Morales prohibió su entrada al país. Y la interpretación que hacen de pedirle a las Naciones Unidas en un plazo de 48 horas que mande candidatos está fuera del mandato, no ha sido el procedimiento y no es el procedimiento que al secretario general de Naciones Unidas lo obliga respecto de la comisión. Entonces vemos una actitud preponderante, diría yo, que en ciernes a buscar desobedecer la orden de la Corte de Constitucionalidad y agrava la situación de conflictividad institucional que estamos viviendo y presenciando en este momento. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Pero para el abogado de Guatemala inmortal, Raúl Falla, indica que el presidente está acatando la orden de la alta corte del país y que en este caso queda ahora en manos de Naciones Unidas dar una respuesta. La resolución de la Corte de Constitucionalidad indicó claramente el día de ayer que la continuidad de la comisión debe seguir a cargo de un comisionado o de una comisionada, no haciendo referencia directa a que debe volver el comisionado Iván Velázquez Gómez al país. Fue por ello que la conferencia de prensa el día de hoy se llevó a cabo con el propósito de informar a la población realmente para evitar tantas especulaciones en que va a venir una nueva persona, tal como le indicó la canciller, solicitándole a la ONU, le solicitó al secretario general de las Naciones Unidas en un plazo de 48 horas que le enviara una lista de posibles candidatos. Y el presidente Morales acudió al municipio de Misco a inaugurar el estadio municipal y al ser interrogado sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad, prefirió darse la vuelta y seguir caminando. Al momento de dar su discurso, agradeció a los diputados Luis Alonso y Flor de María Chajón por su apoyo al deporte. Además, el mandatario aprovechó para recordar cuando era comediante y también una de sus películas. Escuchemos.
y lo más cercano que llegué a jugar fútbol fue una película que hice que se llamaba Repechaje, donde todas las fallaba. Y en esa oportunidad aprovechamos para ir metiendo ese humor guatemalteco hermoso. Y me preguntaban, porque toda la vida me preguntaban, pero mire, ¿usted de dónde es? ¿Usted es de aquí, es de allá? No, ahí fue donde nosotros sacamos que Nito y Neto vivían en un pueblecito muy pequeño que se llamaba Sangoloteo el Chiquito. No sé si ustedes se recuerdan de todo ese humor. Y es que así se le pone el nombre a los pueblos en Guatemala, decíamos, que Sangoloteo el Chiquito, que Sangoloteo el Grande, o que arriba del cerro te pesco arriba, abajo del cerro te pesco abajo. El problema es cuando empiecen a construir la ciudad a mitad del cerro, saber cómo le van a poner. ¿A dónde voy? Aparte de que me gusta verlo sonriente y que hay que darle material a los medios de comunicación para que tengan noticias. Y en el Congreso de la República, los diputados reaccionaron por la decisión del presidente de no dejar entrar al comisionado Iván Velázquez, esto en voz del ministro de Gobernación, tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Si no cumple con las 48 horas, creo que no estamos llegando a los arreglos y a los acuerdos, pero el gobierno está dando la postura para iniciar los acuerdos necesarios y tener el comisionado o comisionado. Que la resolución es bastante clara, que Naciones Unidas proponga a un nuevo comisionado o a una nueva comisionada para venir a dirigir la CICIG. Yo no sé cuál es el interés de todos en estar insistiendo en el señor Iván Velázquez. Lo que se está promoviendo son tácticas dilatorias para no implementar de manera inmediata una resolución que es muy clara. La Corte está ordenando que el comisionado pueda ingresar al país de forma inmediata, sino que se permite fijar condiciones a las Naciones Unidas. No puede ningún funcionario de ningún país fijar plazos a la ONU. No puede fijar condiciones que no estén contenidos en el convenio. ¿De dónde venir a decir a 48 horas para que le den los nombres? Eso no fue lo que dijo la Corte de Constitucionalidad. Lo que la Corte dice es que se respete el acuerdo que hay entre ambas partes. Punto. Y que haya una negociación. Entonces la negociación de ellos es decir, le doy 48 horas, por favor. Estamos cayendo realmente, yo creo que hasta en la ridiculez. Y encapuchados e integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente acordaron unirse al paro del próximo 20 de septiembre y declarar non grato al presidente Morales, esto en el CUNOC. Esta mañana en el Centro Universitario de Occidente, los estudiantes, catedráticos y personal administrativo no ingresaron a la Casa de Estudios porque los encapuchados tomaron las instalaciones para pedir que la AEWO se uniera al paro el próximo 20 de septiembre, al igual que el personal, y que se declarara no grato al presidente Jimmy Morales. Háblese de estudiantes, administrativos y docentes, que nadie sea indiferente ante lo que está pasando, ¿verdad? También a su vez aprovechando el espacio para decir que repudiamos completamente los pronunciamientos que tuvo el presidente. Integrantes de la AEWO indicaron que la manifestación programada para mañana se reprograma para el próximo jueves junto al paro nacional. Además aseguraron que Jimmy Morales es non grato para el CUNOC. Después de esto se abrieron las instalaciones. Para el día jueves se va a trasladar. El día jueves pues ya hicimos un comunicado con los colectivos cívicos, colectivos ciudadanos, la cual pues ellos están anuentes. Prácticamente la postura de la AEWO es no grato dentro del Centro Universitario de Occidente, por la cual le faltó el respeto a la Casa de Estudios. Estudiantes también lamentaron las deficiencias que pasa el CUNOC por la falta de presupuesto, como el impago de catedráticos y el cierre del laboratorio de odontología.
Alumnos pidieron a los estudiantes manifestar, pero sin perjudicar las actividades académicas. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y precisamente en información de última hora se registra un bloqueo específicamente a la altura de la 31 calle y calzada y avenida Petapa, esto en la zona 12, el ingreso específicamente desde la avenida Petapa a la Universidad de San Carlos, un bloqueo que estaría siendo realizado por supuestos estudiantes sancarlistas a esta hora. Como lo observamos en imágenes, reiteramos, avenida Petapa y 31 calle frente al ingreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, supuestos estudiantes están bloqueando la ruta, por lo que la Policía Municipal de Tránsito confirma de que se debe de utilizar como ruta alterna a la calzada Atanasio Tzul para tratar de desfogar ese bloqueo y ese tránsito que se está congestionando a lo largo de la ruta de la avenida Petapa en dirección hacia el sur. Y en Quiché, tras la suspensión del desfile del 15 de septiembre en Santa Cruz, un grupo de vecinos de la cabecera departamental realizó una caminata y posteriormente un mitin frente a Gobernación Departamental, donde exigen la renuncia del presidente Morales, iniciando así una serie de manifestaciones que están programadas para esta semana. Los manifestantes criticaron la decisión de las autoridades educativas de suspender el desfile cívico en Santa Cruz del Quiché, indicando estar cansados de tanta corrupción en el gobierno de Jimmy Morales, exigiendo su renuncia. Yo también soy ciudadano y yo estoy seguro que cada persona que está acá está desesperada y harta de la corrupción, del robo, de la estafa y de las condiciones injustas en las que vivimos como guatemaltecos y guatemaltecas. Yo invito a padres y madres de familia para que le den el ejemplo a sus hijos y a sus hijas de lo que significa luchar por Guatemala. Colocaron una manta al frente del edificio de Gobernación Departamental donde se pedía la renuncia del presidente de la República. Además exhortaron a los padres de familia a enseñarle a sus hijos a luchar por sus derechos. Nuestro silencio, nuestra indiferencia y la vergüenza por estar acá nos vuelve cómplice de una situación que hemos lamentado históricamente. Hoy estamos aquí porque pedimos un mejor futuro para la niñez, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos en el futuro. Para esta semana están programadas más manifestaciones en contra del presidente Jimmy Morales en Santa Cruz del Quiché. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y precisamente parte de las denuncias en estas manifestaciones es también el exceso de puestos de seguridad que se han registrado en Guatemala, no solo en la ciudad capital, sino que también en algunos departamentos, y esto es parte del análisis de nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas. Ser niño, joven, adulto o anciano en este país puede ser algo peligroso para las fuerzas de seguridad que demostraron en las llamadas fiestas patrias que son muy peligrosos. Si alguien lo duda, tan solo vea las imágenes de los agentes registrando a cualquier persona sin importar la edad antes de ingresar al área del Parque Central donde se supone se celebraba la independencia, la libertad, la cual fue pisoteada por el gobierno que se ha convertido en un grupo con destellos de dictadura. Si así como el ejército y la policía vigilan e intimidan a la gente honrada, si así actuaran contra las maras, los sicarios y los narcotraficantes, entonces a lo mejor se les cree ese despliegue tan exagerado en estas fiestas patrias donde lo que menos hacen es demostrar amor por el país. Y antes de la pausa le informamos que un grupo de vecinos de Patsicía, Chimaltenango, bloqueó el paso en el kilómetro 70 de la ruta interamericana CA1 Occidente por al menos 2 horas, generando así largas filas de vehículos. Carlos Pichillá, de la organización Vecinos Organizados contra la Corrupción de Patsicía, hizo varios señalamientos en contra del alcalde Silvestre Per de supuestamente recibir sobornos a espaldas del Consejo Municipal de Desarrollo y del pueblo en general, con el propósito de permitir que se instale una planta eléctrica en el kilómetro 70.1 de la ruta bloqueada. Así lo destacó la página de Facebook Telenoticias Chimaltenango. Luego de levantar el bloqueo, los vecinos inconformes se trasladaron a la municipalidad local para entablar un diálogo
con autoridades gubernamentales. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, regresamos en breve, aún tenemos más noticias. Y SpaceX ha confirmado contrato con el primer pasajero privado del mundo para volar alrededor de la Luna, esto a bordo de un vehículo de lanzamiento. En la cuenta de Twitter, la compañía que preside Elon Musk añadió que se trata de un paso importante para permitir el acceso a personas a que puedan viajar al espacio. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. SpaceX ha firmado contrato con el primer pasajero privado del mundo para volar alrededor de la Luna a bordo del vehículo de lanzamiento VFR. En las redes sociales, la compañía que preside Elon Musk ha desvelado que se trata de un paso importante para permitir el acceso a personas que sueñan con viajar al espacio. En su anuncio, SpaceX no ofrece más detalles y emplaza al 17 de septiembre para desvelar quién será el primer turista en viajar a la órbita lunar. El sistema VFR está previsto que sustituya a los vehículos de lanzamiento Falcon 9 y Falcon Heavy, así como a la nave espacial Dragon. En un principio tienen el objetivo de hacer lanzamientos para la órbita terrestre o lunar, pero sin descartar la capacidad sustancial para apoyar los vuelos a la Estación Espacial Internacional o incluso la misión a Marte. Esta compañía fue una de las contratadas por la NASA para recuperar los viajes al espacio desde suelo estadounidense por medio de la colaboración entre el sector público y el privado. Solo 24 humanos han pisado la superficie lunar. Nadie la ha visitado desde la última misión del programa Apolo en 1972. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Y estudiantes de la carrera de agronomía del Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una manifestación impidiendo el ingreso a las instalaciones como medida de presión para exigir a las autoridades que no sean reubicados los docentes auxiliares. Alrededor de 150 estudiantes bloquearon el ingreso a las instalaciones de la universidad, exigiendo al Consejo Directivo del Centro Universitario del Norte que envíe un recurso de apelación al Consejo Superior Universitario, ya que con la política de austeridad afectan a los docentes auxiliares, a quienes desean reubicar. Necesitamos que se envíe un recurso de apelación al Consejo Superior Universitario para que ellos vengan y se haga una resolución inmediata. Y así podamos seguir con nuestras actividades normales y que el funcionamiento de la carrera siga siendo el adecuado. Uno de los estudiantes expresó que también exigen que 3 docentes interinos sean contratados como titulares de la carrera, indicando que existe una convocatoria de oposición para optar a dichos cargos, pero está suspendido el proceso. También se hizo esto porque ya están las ternas respectivas del jurado de oposición de concursos para optar las plazas docentes de la carrera de agronomía y actualmente no se les ha dado trámites, sin embargo ya está toda la papelería correspondiente y ahí está el cuerpo de estudiantes y el cuerpo de docentes para poder hacer el concurso de oposición y que ingenieros puedan optar al cargo de docentes. Al cierre de la nota indicaron que una comisión de los alumnos inconformes se reuniría con los integrantes del Consejo Directivo para llegar a un acuerdo. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung. Gracias por su sintonía, los esperamos en la emisión de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche.